Seguramente en algún momento te han vendido la idea de que guardar tu dinero en el banco es una forma inteligente de hacerlo crecer. Desde pequeños nos repiten que ahorrar es sinónimo de seguridad y que el banco es el mejor lugar para nuestro dinero. Sin embargo, la realidad es muy distinta a lo que nos han contado. Cuando depositas tu dinero por un periodo determinado, el banco te paga intereses. En otras palabras, te devuelve un poco más de dinero del que entregaste. A simple vista, esto parece una buena idea. Después de todo, no estás haciendo nada y tu dinero crece solo. Pero detrás de este sistema existe una gran ilusión que muy pocas personas entienden realmente. Mientras tú ahorras tranquilamente, la inflación trabaja en silencio en tu contra. Los precios de bienes y servicios aumentan año tras año. Alimentos, alquileres, transporte, energía. Todo sube. Y aunque el saldo de tu cuenta bancaria aumente lentamente, eso no significa que puedas comprar más cosas que antes. De hecho, suele ocurrir exactamente lo contrario. Aquí es donde entra en juego un concepto clave de la economía que casi nunca se explica de forma clara: la tasa de interés real. La tasa de interés real es simplemente el resultado de restar la inflación a la tasa de interés que paga el banco. Puede sonar técnico o complicado, pero en realidad es muy fácil de entender cuando lo vemos con un ejemplo práctico. Imagina que depositas $100 en un banco que te paga un interés anual del 2%. Al finalizar el año, tendrás $102. Hasta aquí, todo parece correcto. Has ganado dinero sin esfuerzo. Pero ahora añade un detalle muy importante: durante ese mismo año, la inflación fue del 8%. Antes, con esos $100, podías comprar 50 chocolates que costaban $2 cada uno. Sin embargo, después de la inflación, esos mismos chocolates ahora cuestan $2.16. ¿El resultado? Con tus $102 ya no puedes comprar 50 chocolates, sino solo 47. Es decir, tienes más dinero en números, pero menos poder adquisitivo en la realidad. Tu dinero vale menos, aunque el banco diga que creció. Cuando la inflación es mayor que la tasa de interés que te paga el banco, se dice que la tasa de interés real es negativa. Y cuando esto ocurre, ahorrar dinero en el banco no te protege, te hace perder dinero con el paso del tiempo. Por el contrario, solo cuando los intereses superan a la inflación, la tasa real es positiva y tus ahorros realmente crecen en términos reales, no solo en apariencia. Este concepto es fundamental para cualquier persona interesada en mejorar su situación financiera. El objetivo no es simplemente ahorrar o ganar intereses, sino lograr que el dinero trabaje para ti y supere constantemente a la inflación. Ahora bien, la pregunta clave es: ¿qué ha ocurrido en los últimos años? ¿Realmente ha sido una buena idea dejar el dinero en el banco? Si observamos las tasas de interés reales en países como Francia, Alemania, Japón, Estados Unidos y Reino Unido entre 1982 y 2022, encontramos una tendencia muy clara. Hasta aproximadamente el año 2009, las tasas reales fueron mayormente positivas. Sin embargo, desde entonces, en la mayoría de los casos han sido negativas. En términos simples, incluso en los países más ricos y desarrollados del mundo, guardar dinero en el banco se ha convertido en una mala decisión para quien busca proteger su poder adquisitivo. Y si miramos hacia el futuro, el panorama no mejora. Con los bancos centrales reduciendo tasas de interés y la inflación manteniéndose elevada, los rendimientos bancarios seguirán siendo insuficientes para proteger tu dinero. Por eso es tan importante conocer alternativas que permitan no solo proteger el patrimonio, sino también hacerlo crecer de forma inteligente. Si quieres aprender cómo usar el dinero como una herramienta, en lugar de trabajar toda la vida solo para él, este tipo de contenido es para ti. Suscríbete al canal para seguir aprendiendo sobre finanzas personales, inversiones y estrategias reales que te ayuden a hacer que tu dinero trabaje para ti, y no al revés. Históricamente, J. P. Morgan afirmó: el oro es dinero, todo lo demás es crédito. Esta frase, aunque fue pronunciada hace décadas, sigue siendo plenamente vigente hoy. Resume una realidad fundamental del sistema financiero: a lo largo de la historia, los metales preciosos han conservado su valor, incluso en periodos de crisis, guerras, colapsos económicos y cambios de sistema monetario.
A diferencia del dinero en papel, el oro no puede imprimirse, no depende de decisiones políticas y no está sujeto a la voluntad de ningún gobierno o banco central. Su oferta es limitada, su extracción es costosa y requiere tiempo. Precisamente por eso, el oro ha sido utilizado durante siglos como reserva de valor y como protección frente a la pérdida de poder adquisitivo. El dinero fiduciario, en cambio, pierde valor con el paso del tiempo, especialmente cuando los gobiernos recurren a la impresión masiva de dinero para financiar déficits, rescatar instituciones o cubrir gastos públicos. Cada nuevo billete que entra en circulación reduce el valor de los billetes que ya existen. Entre 2001 y 2024, los precios de bienes y servicios en Estados Unidos aumentaron cerca de un 80%. Es decir, hoy se necesita casi el doble de dinero para comprar lo mismo que a comienzos del siglo. Durante ese mismo periodo, el precio del oro pasó de aproximadamente $260 por onza a superar los $2.000. Esto significa que el oro no solo protegió el poder adquisitivo, sino que lo incrementó ampliamente. Una inversión de $1.000 en oro hace 23 años hoy valdría alrededor de $7.600. Claramente, su rendimiento superó con creces la inflación. Otro aspecto clave del oro es que suele comportarse bien en momentos de incertidumbre económica. Cuando los mercados financieros son volátiles, cuando la inflación se dispara o cuando hay conflictos geopolíticos, muchos inversores buscan refugio en activos considerados seguros. Y el oro, históricamente, ha sido uno de los principales refugios de valor. Hoy en día, invertir en oro ya no requiere comprar lingotes ni almacenarlos físicamente. Gracias a los mercados financieros, existen formas mucho más accesibles y prácticas de exponerse al oro. Una de ellas es invertir en empresas dedicadas a la minería, exploración y producción de este metal. Cuando el precio del oro sube, estas compañías suelen beneficiarse directamente, ya que sus ingresos aumentan mientras muchos de sus costos permanecen relativamente estables. Esto puede generar incrementos significativos en el valor de sus acciones. Un ejemplo claro es Franco-Nevada Corporation, una empresa canadiense especializada en financiamiento de proyectos mineros a cambio de regalías sobre la producción. Sus acciones aumentaron más de 600% entre 2007 y 2024, reflejando cómo una correcta exposición al oro puede traducirse en fuertes retornos para los inversores. Además del oro, existen otras materias primas que desempeñan un papel cada vez más importante en la economía global. Las materias primas industriales. Materiales como el litio, el cobre, el cobalto y el níquel son esenciales para la tecnología moderna, la electrificación y la transición hacia energías renovables. El litio, en particular, se ha convertido en un recurso estratégico debido a su uso en baterías para teléfonos móviles, computadoras y, sobre todo, vehículos eléctricos. Entre 2020 y 2022, el precio del litio se multiplicó por más de 8, impulsado por el crecimiento acelerado de la industria de vehículos eléctricos y el almacenamiento de energía. A medida que el mundo reduce su dependencia de los combustibles fósiles y avanza hacia fuentes de energía más limpias, la demanda de estos materiales seguirá aumentando. Muchos inversores acceden a este mercado comprando acciones de empresas dedicadas a la extracción y procesamiento de estas materias primas, lo que les permite beneficiarse del crecimiento del sector sin necesidad de poseer físicamente los materiales. Mineral Resources Limited, por ejemplo, logró multiplicar casi por 4 el valor de sus acciones en pocos años, demostrando cómo las materias primas industriales pueden convertirse en una oportunidad atractiva para quienes buscan inversiones vinculadas al crecimiento económico global. También existen las llamadas monedas refugio, consideradas seguras en momentos de crisis económica, financiera o geopolítica. Estas divisas suelen mantener su valor o incluso apreciarse cuando los mercados atraviesan periodos de alta incertidumbre, volatilidad o desconfianza en otras economías. El motivo es simple: los inversores buscan proteger su capital. Cuando el riesgo aumenta, el dinero tiende a desplazarse hacia países con economías estables, instituciones sólidas, bajo riesgo de impago y sistemas financieros confiables. En estos escenarios, la demanda por determinadas monedas aumenta, fortaleciendo su valor frente a otras divisas. Uno de los ejemplos más claros es el franco suizo. Suiza es conocida por su estabilidad política, su neutralidad histórica, su bajo nivel de deuda y su sistema bancario sólido.
Durante crisis globales, grandes volúmenes de capital internacional fluyen hacia el país, impulsando la demanda del franco suizo. Esto ha hecho que, en numerosas ocasiones, esta moneda se aprecie incluso cuando otras divisas se debilitan. Otra moneda que tradicionalmente ha funcionado como refugio es el dólar estadounidense. Aunque pueda parecer contradictorio, especialmente por la elevada deuda del país, el dólar sigue siendo la moneda de reserva mundial. La mayoría del comercio internacional se realiza en dólares, muchas materias primas se cotizan en esta divisa y gran parte de la deuda global está denominada en dólares. En tiempos de crisis, gobiernos, bancos y empresas necesitan dólares para cumplir obligaciones financieras, lo que incrementa su demanda. Por esta razón, el dólar suele fortalecerse en momentos de estrés financiero global, actuando como un refugio temporal para los inversores. El yen japonés es otro ejemplo clásico de moneda refugio. Japón cuenta con una economía desarrollada, un sistema financiero estable y una fuerte base de ahorro interno. Además, históricamente, los inversores japoneses repatrian capital durante periodos de crisis, lo que aumenta la demanda por yenes y fortalece su valor frente a otras monedas. Existen también otras divisas que, en determinados contextos, han sido consideradas refugio o semi-refugio. Un caso interesante es la corona noruega, conocida por su vinculación con la riqueza energética del país. Noruega posee grandes reservas de petróleo y gas, una baja deuda pública y un fondo soberano gigantesco que respalda su economía. En escenarios de altos precios de materias primas o estabilidad energética, la corona noruega puede comportarse como una divisa fuerte y atractiva. Además de estas, en ciertos periodos también se ha considerado al dólar canadiense o al dólar australiano como monedas relativamente estables, especialmente cuando los mercados favorecen economías exportadoras de recursos naturales. Sin embargo, su comportamiento suele depender más del ciclo económico global. Ahora bien, ¿cómo puede un inversor acceder a este tipo de activos? Una de las formas más directas es a través del mercado de divisas, conocido como Forex, donde se pueden comprar y vender monedas. Sin embargo, este mercado requiere conocimiento, gestión del riesgo y una estrategia clara, ya que implica apalancamiento y alta volatilidad. Otra alternativa es invertir en bonos gubernamentales emitidos en estas monedas. Por ejemplo, bonos del Tesoro de Estados Unidos, bonos suizos o bonos japoneses. De esta manera, el inversor no solo se beneficia de la estabilidad de la divisa, sino también del pago de intereses. También existen fondos de inversión y ETFs que están denominados en monedas refugio o que invierten en activos financieros de estos países. Esta opción permite diversificar el riesgo sin necesidad de operar directamente en el mercado de divisas. Incluso mantener una parte del patrimonio en cuentas bancarias en monedas fuertes puede ser una estrategia de protección en determinados contextos, especialmente en países con alta inflación o monedas locales inestables. En definitiva, las monedas refugio cumplen un rol fundamental dentro de una estrategia de inversión bien diversificada. No necesariamente generan altos rendimientos, pero su principal función es proteger el capital, reducir la volatilidad y ofrecer estabilidad cuando los mercados atraviesan momentos de incertidumbre. Otra alternativa de inversión ampliamente utilizada son los bonos gubernamentales. Para entenderlos correctamente, primero hay que comprender su función dentro del sistema financiero. Cuando un gobierno necesita dinero para financiar su gasto público, ya sea para infraestructura, educación, salud, defensa o simplemente para cubrir déficits, tiene varias opciones. Una de las más comunes es pedir dinero prestado. Ese dinero no lo pide a una sola persona, sino a miles de inversores a través de un instrumento llamado bono. Un bono gubernamental es, en esencia, un préstamo que tú le haces al Estado. A cambio, el gobierno se compromete a devolverte el dinero en una fecha determinada y a pagarte intereses periódicos por haberle prestado tu capital. Cada bono tiene 3 elementos clave. Primero, el valor nominal, que es el monto que el gobierno te devolverá al vencimiento. Segundo, la tasa de interés, también llamada cupón, que define cuánto ganarás por prestar tu dinero. Y tercero, el plazo, que indica cuánto tiempo durará el préstamo, que puede ser de meses, años o incluso décadas. Por ejemplo, si compras un bono con un valor nominal de $1,000 y una tasa de interés del 3% anual, recibirás pagos de intereses durante el plazo del bono y,
al final, recuperarás tus $1000 iniciales. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos son considerados entre los más seguros del mundo. Esto se debe a que el gobierno estadounidense tiene un largo historial de cumplimiento de sus obligaciones financieras y, además, emite deuda en su propia moneda. En términos simples, siempre puede imprimir dólares para pagar sus compromisos, lo que reduce el riesgo de impago. Por esta razón, los bonos del Tesoro son vistos como un activo de bajo riesgo y suelen ser utilizados por bancos, fondos de inversión, aseguradoras y gobiernos de todo el mundo para preservar capital. Existen distintos tipos de bonos del Tesoro, según su duración. Hay bonos de corto plazo, como las letras del Tesoro, de mediano plazo, y de largo plazo, que pueden vencer en 20 o 30 años. En general, cuanto mayor es el plazo, mayor suele ser la tasa de interés ofrecida, ya que el inversor asume más riesgo de tiempo. Además, los bonos cumplen una función importante dentro de una cartera de inversión, reducen la volatilidad. Mientras que las acciones pueden subir o bajar bruscamente, los bonos tienden a ser más estables, proporcionando ingresos predecibles. Sin embargo, los bonos no están exentos de riesgos. Uno de los principales es el riesgo de inflación. Si la inflación supera la tasa de interés del bono, el poder adquisitivo del dinero recibido disminuye. Por esta razón, aunque los bonos sean seguros en términos nominales, no siempre protegen contra la pérdida de valor real. También existe el riesgo de tasas de interés. Cuando las tasas de interés del mercado suben, el valor de los bonos existentes suele bajar. Esto es especialmente relevante para los bonos de largo plazo. Para quienes no desean comprar bonos directamente, existen fondos de bonos y ETFs que agrupan distintos bonos gubernamentales. Esta alternativa permite diversificar el riesgo y facilita el acceso a este tipo de inversión sin necesidad de gestionar cada bono individualmente. En resumen, los bonos gubernamentales son una herramienta clave para los inversores que buscan estabilidad, ingresos predecibles y preservación de capital. No suelen ofrecer rendimientos espectaculares, pero cumplen un rol fundamental dentro de una estrategia financiera equilibrada, especialmente en momentos de incertidumbre económica. Además, invertir en acciones y fondos de inversión sigue siendo una de las formas más accesibles y eficientes de hacer crecer el dinero a largo plazo. A diferencia de dejar el capital inmóvil en una cuenta bancaria, este tipo de inversiones permite participar directamente en el crecimiento de las empresas y de la economía en general. Las acciones representan participaciones en empresas. Cuando compras una acción, te conviertes en propietario de una pequeña parte de esa compañía. Esto significa que, si la empresa crece, genera beneficios y aumenta su valor, el precio de tus acciones también puede subir. Existen distintos tipos de acciones, y entender esta diferencia es clave para invertir de manera inteligente. Por un lado, están las acciones de valor, que suelen pertenecer a empresas consolidadas, con ingresos estables y modelos de negocio probados. Estas compañías, además, suelen pagar dividendos, que son pagos periódicos al accionista simplemente por poseer las acciones. Esto convierte a las acciones de valor en una fuente de ingresos relativamente predecible. Por otro lado, están las acciones de crecimiento, que pertenecen a empresas enfocadas en innovación, tecnología o expansión acelerada. Estas empresas suelen reinvertir sus ganancias en lugar de pagar dividendos, con el objetivo de crecer más rápido. Aunque pueden ofrecer retornos más elevados, también conllevan mayor volatilidad y riesgo. A lo largo del tiempo, el mercado bursátil ha demostrado ser una de las mejores herramientas para vencer a la inflación y generar riqueza. Históricamente, los principales índices bursátiles han ofrecido rendimientos superiores a los de los depósitos bancarios, especialmente en horizontes de inversión largos. Ahora bien, no todos los inversores desean elegir acciones individuales, ya que esto requiere análisis, tiempo y conocimientos financieros. Aquí es donde entran en juego los ETFs, o fondos cotizados en bolsa. Un ETF es un instrumento que agrupa muchas acciones dentro de un solo producto. Por ejemplo, un ETF puede replicar el comportamiento de un índice bursátil como el S&P 500, permitiendo al inversor exponerse a cientos de empresas con una sola compra. Esto reduce el riesgo y facilita la diversificación. Los ETFs se negocian en bolsa igual que una acción,
tienen costos generalmente bajos y ofrecen una forma simple y eficiente de invertir en mercados completos, sectores específicos o regiones geográficas. Además de los ETFs, existen los fondos de inversión tradicionales, que fueron diseñados para permitir que pequeños y grandes inversores unan su capital y lo deleguen a gestores profesionales. Estos gestores se encargan de analizar mercados, seleccionar activos y administrar el riesgo con el objetivo de maximizar rendimientos. Los fondos de inversión se pueden clasificar de varias formas. Existen fondos de renta variable, que invierten principalmente en acciones. Fondos de renta fija, enfocados en bonos y deuda. Fondos mixtos, que combinan acciones y bonos para equilibrar riesgo y retorno. Y también fondos sectoriales, geográficos o temáticos, que invierten en áreas específicas como tecnología, salud o energías renovables. Una de las principales ventajas de los fondos de inversión es la diversificación. Al invertir en un fondo, tu dinero se distribuye entre muchos activos, reduciendo el impacto negativo de una mala decisión individual. Además, permiten acceder a mercados y estrategias que serían difíciles de gestionar de forma individual. En resumen, las acciones, ETFs y fondos de inversión representan una de las alternativas más sólidas para hacer crecer el dinero en el largo plazo. No están libres de riesgo, pero utilizados con estrategia, disciplina y una visión de largo plazo, han sido históricamente una de las principales fuentes de creación de riqueza para inversores de todo el mundo. El sector inmobiliario ha sido históricamente una de las formas más efectivas de proteger el patrimonio frente a la inflación. A diferencia del dinero en efectivo, la tierra y las propiedades son recursos limitados, no se pueden crear más terrenos en ubicaciones estratégicas, y la demanda continúa creciendo a medida que aumenta la población y se expande la actividad económica. Cuando la inflación sube, los precios de las propiedades y los alquileres suelen ajustarse al alza. Esto convierte al sector inmobiliario en un activo capaz de preservar el poder adquisitivo del dinero e incluso aumentarlo en el largo plazo. Existen diversas formas de invertir en bienes raíces, y no todas requieren grandes cantidades de capital inicial. La forma más tradicional es la compra directa de propiedades, ya sea viviendas, locales comerciales, oficinas o terrenos. En este caso, el inversor obtiene beneficios principalmente de dos fuentes: la revalorización del inmueble con el tiempo y los ingresos por alquiler. Dentro del mercado inmobiliario también existen diferentes categorías. El sector residencial, que incluye casas y departamentos. El sector comercial, que abarca oficinas, locales y centros comerciales. El sector industrial, como bodegas y centros logísticos. Y sectores especializados, como propiedades vinculadas a la salud, educación o residencias para adultos mayores. Cada uno de estos segmentos tiene dinámicas propias, niveles de riesgo distintos y diferentes ciclos económicos, por lo que la diversificación también es importante en el ámbito inmobiliario. Sin embargo, uno de los principales obstáculos para muchos inversores es el capital necesario para comprar una propiedad completa, además de los costos asociados como impuestos, mantenimiento y gestión. Aquí es donde aparecen los REIT, conocidos como Real Estate Investment Trusts. Los REIT son vehículos de inversión diseñados para permitir que múltiples inversores unan su dinero y lo destinen a bienes raíces generadores de ingresos. Funcionan de manera similar a un fondo de inversión, pero en lugar de invertir en acciones o bonos, invierten en propiedades. Estos activos suelen incluir edificios de oficinas, hospitales, centros comerciales, almacenes logísticos, hoteles o residencias especializadas. Los ingresos generados por los alquileres se distribuyen entre los inversores en forma de dividendos, lo que convierte a los REIT en una fuente atractiva de ingresos periódicos. Una de las grandes ventajas de los REIT es su accesibilidad. Se pueden comprar y vender en bolsa, igual que una acción, lo que permite invertir en el sector inmobiliario sin necesidad de gestionar propiedades físicas. Además, suelen ofrecer alta liquidez en comparación con la inversión inmobiliaria tradicional. Para tener éxito en inversiones inmobiliarias, ya sea de forma directa o mediante REIT, existen algunos principios clave que todo inversor debe conocer. El primero es la ubicación, uno de los factores más importantes para determinar el valor de una propiedad. El segundo es el flujo de ingresos, asegurarse de que el inmueble o el REIT genere rentas sostenibles. El tercero es el endeudamiento,
ya que un exceso de deuda puede aumentar significativamente el riesgo. Y el cuarto es el horizonte de inversión, dado que los bienes raíces suelen ofrecer mejores resultados en el largo plazo. También es fundamental entender que, aunque el sector inmobiliario ofrece estabilidad, no está libre de riesgos. Cambios en tasas de interés, ciclos económicos o regulaciones pueden afectar su rendimiento. Por eso, una estrategia bien informada y diversificada es clave para salir victorioso en este tipo de inversiones. En resumen, el sector inmobiliario representa una herramienta poderosa para protegerse contra la inflación, generar ingresos constantes y construir patrimonio con el tiempo. Ya sea a través de propiedades físicas o mediante REITs, ofrece oportunidades atractivas para inversores que buscan estabilidad y crecimiento a largo plazo. Finalmente, los objetos de colección representan una forma de inversión menos convencional, pero potencialmente muy rentable. A diferencia de los activos financieros tradicionales, su valor no depende directamente de tasas de interés o decisiones de bancos centrales, sino de factores como la escasez, la historia, el prestigio y la demanda de los coleccionistas. Autos clásicos, obras de arte, relojes de alta gama, joyas, bolsos de lujo, vinos exclusivos, monedas antiguas o ediciones limitadas de libros son ejemplos de activos que, con el paso del tiempo, pueden aumentar significativamente su valor. La clave está en que se trata de bienes que ya no se producen o cuya oferta es extremadamente limitada. En el mundo del coleccionismo, la escasez es el principal motor de valor. Cuanto más raro es un objeto y mejor se conserva, mayor suele ser su precio. A esto se suma la procedencia, la autenticidad y la relevancia histórica, factores que pueden multiplicar su valor en el mercado. Existen diferentes tipos de colecciones reconocidas a nivel mundial. El coleccionismo de arte es uno de los más antiguos y prestigiosos, con obras de artistas como Leonardo da Vinci, Picasso, Van Gogh o Basquiat alcanzando precios récord en subastas internacionales. El coleccionismo de autos clásicos, donde marcas como Ferrari, Mercedes-Benz, Porsche o Aston Martin dominan el mercado, ha demostrado ser altamente rentable para inversores con conocimiento del sector. El coleccionismo de relojes, especialmente de marcas como Rolex, Patek Philippe o Audemars Piguet, ha ganado enorme popularidad en las últimas décadas. También destacan los artículos de lujo, como bolsos Hermès, joyas históricas o ediciones limitadas de moda, que mantienen una demanda constante entre compradores de alto poder adquisitivo. En cuanto a coleccionistas reconocidos, históricamente grandes fortunas han destinado parte de su patrimonio a este tipo de activos. Familias reales, magnates financieros, empresarios y fondos privados han utilizado el coleccionismo no solo como una forma de inversión, sino también como un símbolo de estatus y preservación cultural. Nombres como Paul Allen, Bernard Arnault o coleccionistas vinculados a grandes casas de subastas han marcado tendencias en este mercado. Para invertir con éxito en activos coleccionables, es fundamental contar con conocimiento especializado. A diferencia de las acciones o los bonos, estos mercados no son completamente transparentes y requieren entender tendencias, autenticidad, certificaciones y canales de venta. La asesoría de expertos, casas de subastas y plataformas especializadas suele ser clave. Otro punto importante es la liquidez. Los activos coleccionables no siempre se pueden vender rápidamente, y encontrar el comprador adecuado puede llevar tiempo. Sin embargo, cuando la demanda existe, los retornos pueden ser extraordinarios. En los últimos años, la tecnología ha facilitado el acceso a este tipo de inversiones. Plataformas digitales y mercados especializados permiten comprar, vender y subastar objetos de colección a nivel global, reduciendo barreras de entrada para nuevos inversores. En resumen, los activos coleccionables representan una alternativa interesante para diversificar el patrimonio. No son adecuados para todos los perfiles, pero para quienes entienden el mercado y están dispuestos a invertir con una visión de largo plazo, pueden convertirse en una fuente significativa de crecimiento y preservación de valor. Antes de continuar, si este tipo de análisis te resulta útil y quieres aprender a tomar mejores decisiones financieras, suscríbete al canal. Aquí analizamos cómo funciona realmente el dinero, cómo protegerlo, sobre todo, cómo hacer que trabaje para ti en un entorno económico cada vez más desafiante. En conclusión, confiar únicamente en los bancos para proteger tu dinero ya no es una estrategia efectiva.
Aunque el saldo de una cuenta pueda crecer en términos nominales, la inflación reduce silenciosamente el poder adquisitivo, haciendo que, en la práctica, el dinero pierda valor con el paso del tiempo. El verdadero riesgo no es perder dinero de golpe, sino perderlo lentamente sin darse cuenta. A lo largo de este análisis hemos visto que existen múltiples alternativas para preservar y hacer crecer el patrimonio a largo plazo: metales preciosos, materias primas, monedas refugio, bonos, acciones, bienes raíces y hasta activos coleccionables. Cada uno cumple una función distinta, pero todos comparten un objetivo común: proteger el valor del dinero frente a la inflación y la incertidumbre económica. La clave no está en buscar soluciones milagro, sino en entender cómo funciona el sistema financiero y tomar decisiones informadas. Cuanto antes comprendas estas dinámicas, mayores serán tus posibilidades de mantener y aumentar tu poder adquisitivo en el futuro. Si este contenido te ayudó a ver el dinero desde una nueva perspectiva, suscríbete al canal y activa las notificaciones. En los próximos videos seguiremos profundizando en finanzas personales, inversión, control del dinero y estrategias prácticas para adaptarse al mundo económico real. Porque aprender a manejar el dinero no es solo una ventaja, es una necesidad.